Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar acá con ustedes. Diariamente le estamos dando gracias al Señor por ustedes, todos los días. Y es un deber que tenemos la gente de Ituzaingó por un tiempo largo, porque mucho tiempo estábamos pidiendo y ahora tenemos que agradecer, porque todos juntos podemos hacer muchas cosas muy preciosas para la gloria de Dios. Es un gozo estar acá. Me tocó mucho la penúltima canción, porque hace poquito estábamos estudiando Filipenses capítulo 1, cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y qué desafío, hermanos, y cantábamos esta canción tan preciosa, ¿no? Vivir para Cristo, y qué desafío. Y yo le pedía al Señor que me ayude en eso, vivir para Cristo. Es la vida que tiene sentido, que tiene propósito, la vida que honra y glorifica a Dios. Esta mañana tuvimos el gozo de tener a la familia Mauricio y Selene allí en Ituzaingó, y bueno, fue muy lindo, no solo por lo que compartió Mauricio, sino todo lo demás, todo lo que podemos conversar los hermanos en los entretiempos, ¿no? Fue muy precioso. Y además Mauricio compartió un mensaje que es el mismo mensaje que yo tengo ahora, en otro pasaje, con otro enfoque, pero es el mismo mensaje. Si no, después al final te voy a preguntar, Mauricio, a ver qué me decís. Pero son esas cosas que hace el Señor. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo, porque es un capítulo cortito de 10 versículos, si bien vamos a estar ocupándonos de los versículos 5 al 8, pero es muy lindo lo que dice acá, así que leemos este capítulo. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esa manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Que el Señor bendiga esta preciosa porción de su palabra y nos ayude a cada uno de nosotros en la meditación de ella, para que la palabra del Señor realmente esté calando en nuestros corazones. Ya hace un tiempo, la última vez que estuve, leímos este mismo pasaje. No tienen obligación de acordarse ustedes, yo sí. Y estuvimos compartiendo algo de este pasaje, pensando en lo que Dios hizo para nosotros, lo que Dios preparó para nosotros. Y es muy lindo recordar lo que dice ese versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Usamos mucho los versículos 8 y 9 para testificar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero el versículo 10 nos dice que Dios preparó de antemano, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que Dios ha preparado algo para nosotros. Eso es lo que la Escritura nos enseña, hermanos. La vida cristiana no es algo que va al azar, así, que será por casualidad, cómo saldrá, sino que tiene un diseño, y ese diseño es de Dios, le pertenece a Dios. Leyendo en los Filipenses también, en el capítulo 1, Pablo le dice a los hermanos de Filipos que él estaba persuadido, convencido, seguro de que el que empezó la buena obra en ellos la iba a perfeccionar para el día de Jesucristo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Somos un proyecto de Dios, hermanos. Dios ha invertido en nosotros, ha invertido cosas muy grandes, muy preciosas. Dios nos ha dado su propio Hijo, pero además somos parte de ese proceso de redención, ese proceso de vida que Dios tiene en este mundo. Habíamos pensado un poco en eso cuando pensábamos que habíamos sido elegidos para ser bendecidos. Y realmente esa elección hecha antes de los tiempos de los siglos, donde Dios proyectaba la salvación para los seres humanos, se concretó en la obra de la cruz. Y como dice en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Un proyecto de Dios desarrollado por Dios. Pocas veces pensamos eso, que somos eso, hermanos, por gracia. Estas son cosas posesionales, son cosas que pertenecen a todos los creyentes. No son para algunos solamente, son para todos. Son para todos. Dios en su gracia y su misericordia tiene lo mejor, tiene la excelencia para cada uno de sus hijos. No nos conformemos con menos. El apóstol Pedro declara allí en el libro de los Hechos, esos versículos conocidos del capítulo 2, él le dice a los judíos: israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El plan de Dios establecido en el tiempo pasado, las cosas que Dios había planificado en cuanto a darnos a su propio Hijo, se concretaron en el momento de la cruz. Y eso es algo muy precioso, que tiene que ver con el hecho de la elección de Dios a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal.
Ahora en este pasaje que leímos, nosotros habíamos visto el versículo 4 la vez anterior, cuando estuvimos pensando en que fuimos elegidos para ser bendecidos. Ahora, a partir del versículo 5 empieza otro tema que está relacionado con este, por supuesto. Es como la continuación. Pero el tema que sigue es que somos bendecidos para ser de bendición. Primero, elegidos para ser bendecidos. Segundo, bendecidos para ser de bendición. Dios quiere que los creyentes no seamos como el mar muerto, que recibimos y todo muere en nosotros. No, Dios quiere que lo que Él nos da, las abundantes riquezas de su gracia, nosotros sepamos compartirlas también con los demás. Y entonces el tema que tenemos delante de nosotros en esta parte del versículo 5, especialmente al versículo 8, es la predicación. Primero la elección y después la predicación. La elección sin la predicación perdería su eficacia, pero Dios hace todas las cosas bien. Dios nos eligió y Dios preparó la predicación, que hoy, por su gracia, está en nuestras benditas manos. Está en nuestras manos, hermanos, el hecho de testificar, de predicar a la gente que nos rodea. En este capítulo hay como un desarrollo, ¿no?, que empieza por la elección, que sigue con la predicación, después habla de la conversión y por último la consagración. Y bueno, yo desearía de a poco ir compartiendo estos temas. Hoy pensar en la predicación, que también era lo que Mauricio nos hablaba esta mañana. El apóstol dice, pues nuestro evangelio, ahí en el versículo 5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y esta es una definición muy interesante de la presentación del evangelio. No llegó en palabras solamente, dice el apóstol. Va a hablar de algo más. Pero en realidad el evangelio se presenta a través de las palabras. Si nosotros vamos, hoy Mauricio también mencionaba este pasaje, Mauricio, te estoy copiando. Allí en Hechos capítulo 8, versículo 4 y versículo 5. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todo lugar hablando del evangelio. Esta palabra anunciando se refiere al testimonio personal, que iban y por donde pasaban le hablaban, a todo el mundo le testificaban, le hablaban personalmente del Señor. Pero el versículo 5 dice otra cosa. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí también el evangelio es presentado en forma hablada, pero no en la forma personal de una persona a otra persona, sino que Felipe era evangelista, lo conocemos así por Felipe el evangelista, y él tenía el don de proclamar el evangelio a las multitudes. Bueno, estos días falleció Billy Graham, ¿no? Pasó a la presencia del Señor nada menos que con 99 años. Otro hombre que también predicó el evangelio por todo lugar. Y Felipe era así, un Billy Graham de aquel tiempo. Tenía el don de predicar públicamente y Dios lo usó de una manera impresionante allí en la ciudad de Samaria. Así que estas eran las dos formas en que el mensaje era presentado. Primero, hablado personalmente, ¿no? Los que fueron esparcidos anunciaban, hablaban a toda la gente que los rodeaba. Y segundo, Felipe proclamaba al Señor Jesús públicamente. No era ya un testimonio persona a persona, sino que él tenía esa capacidad especial
de predicar el Evangelio ante las multitudes. Era una proclamación abierta de la actividad redentora de Dios en la persona del Señor Jesucristo. La predicación de Felipe era una descripción de la abundante provisión de la gracia y el amor de Dios que cubre la necesidad más grande del pecador arrepentido. Y ese mensaje, hermanos, bendito y glorioso, es el mensaje que nosotros tenemos para anunciar en el día de hoy y que cada uno de nosotros debemos anunciarlo, ya sea en la forma personal o si el Señor nos da la capacidad, si nos da el don de evangelizar de otra manera, como puede ser la radio, como puede ser el púlpito, como pueden ser otras formas. Hay gente que es excelente en el puerta a puerta, ¿no? Que tienen un don para eso. Bueno, de muchas maneras, de distintas formas, el testimonio personal, la proclamación pública, el contenido es siempre la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio y es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar. Yo quiero apoyar lo que estoy diciendo con pasaje de la Escritura porque es lo que tiene valor. Y en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante esto, ¿no? La palabra de fe que predicamos, que anunciamos. Y esto que dice acá es una enseñanza bien sintética, bien concreta, que nos muestra que todos los creyentes podemos testificar y todos podemos presentar al Señor Jesús como el Salvador, para que la persona lo reconozca, lo confiese y lo reciba en el corazón. Así que la predicación de la palabra, del Evangelio en primer lugar es a través de la palabra. Pero Pablo dice, no en palabras solamente. ¿Qué más había? Dice, sino también en poder. El Evangelio es el poder de Dios. Eso dice Romanos 1:16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero es una combinación de las dos cosas. No es palabras solamente, pero es palabras. Y no es poder solamente porque necesita las palabras. Dios es todopoderoso. Dios podría hacer que toda la gente del mundo se convirtiera en un instante, pero no lo hace porque Él tiene un plan y el plan de su gracia es que el Evangelio sea presentado a través de aquellos que fuimos salvados por el Evangelio. Y entonces nosotros tenemos que hacer esta parte, la parte de testificar, la parte de hablar. Pero qué lindo es esto, hermano. Cuando nosotros hablamos, Dios hace su parte. Dios hace su parte. A veces a mí me ha tocado predicar el Evangelio muchas veces. Una vez en La Espada me sentía tan mal y yo terminé la predicación y me quería meter abajo de las baldosas. Horrible. Y me decía, pero qué desastre, qué predicación, qué horrible. Bueno, a los 2 días me entero que un muchacho se había convertido. El Señor en su misericordia usa las palabras, hermanos. Usa nuestras palabras. Hace ya muchos años, en un tiempo, nosotros íbamos 2 veces por mes, 2 domingos por mes a San José para ayudar a la obra del Señor allí. Y un día, don Domingo Robaina, un anciano de Reducto, el papá de Héctor, nos dijo, qué lindo sería que visitaran a una hermana que vive en 25 de agosto, un pueblo que está al lado del río Santa Lucía, pero del lado de Florida, así, frente a la ciudad de Santa Lucía. Es una hermana que está solita siempre y ella se comunica con nosotros por carta y eso,
pero sería muy lindo que le hicieran una visita. Además, dice, esa hermana ha copiado la Biblia manuscrita varias veces. Después en Sociedades Bíblicas vimos una de esas copias que ella había hecho, que ella la donó a Sociedades Bíblicas. Entonces fuimos un día con Élida y nuestros hijos a ver a doña Dominga allí en 25 de agosto, un domingo que íbamos hacia San José y salimos con tiempo y fuimos a visitar a la hermana doña Dominga. Fue muy lindo, no la conocíamos, pero es tan lindo encontrarse con creyentes sencillos y preciosos como muchos hermanos en Cristo. Y pasamos un rato precioso con ella y cuando nos íbamos a ir, ella nos dice: ustedes saben que yo le alquilo acá a una señora que es maestra jubilada, le alquilo una habitación y está muy enferma, no podrían pasar y hablarle algo a ella. Y bueno, sí, aceptamos, pasamos y la saludamos, conversamos un poquito y después le hablamos del Señor. Pero saben, hermanos, que yo sentía que las palabras rebotaban. Me parecía que nada le llegaba a la señora. Y bueno, nosotros le hablamos, oramos y nos fuimos. Oramos por la salud de ella también. Pero después de un tiempo, un domingo que íbamos con Domingo Rizo e Irene para San José, dijimos, vamos a pasar de vuelta a visitar a doña Dominga. Y pasamos. Y la señora que le alquilaba todavía seguía enferma, todavía seguía en la cama. Ya habían pasado unos meses. Y entonces preguntamos por la señora y nos dijo, sí, sigue enferma, pobre. Bueno, podemos pasar a verla. Sí, se va a quedar muy contenta. Pasamos a verla y ese día era al revés. Cada cosa que decíamos parece que ella quería absorber todo. Quería que todo le quedara para ella. Y ese día esa señora se entregó al Señor. ¿Y por qué fue? ¿Fue por nuestras palabras? No, fue el obrar de Dios, hermanos, porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando tú le hables a un compañero de trabajo y le testifiques del Señor, no te olvides de esto. Esa es tu parte, hablarla, testificar, compartir. Pero el Señor se va a encargar de hacer lo demás. Lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, el Señor lo va a hacer y las personas se van a seguir salvando, se van a seguir convirtiendo, porque el Evangelio es poder de Dios. Eso realmente es algo muy precioso que nos debe animar, hermanos, que debemos testificar, hablar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra, para que otras personas vengan al conocimiento del Señor Jesús como su Salvador personal. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo, o sea, a todos, de pecado, de justicia y de juicio. Y ese convencimiento que hace el Espíritu Santo es lo que lleva a las personas a la salvación. A veces los hermanos, ayer dos hermanos en una actividad al aire libre allí en Ituzaingó le estaban hablando a otro hombre y él de entrada le dijo, pero miren que a mí no me van a hacer cambiar, yo no voy a creer en eso, ¿no? Pero estuvieron como 1 hora y media hablando y el hombre escuchó y el hombre en un momento dijo, sí, yo sé que voy al infierno y quedó así. Pero la palabra del Señor no va a volver a él vacía y el Señor va a hacer su obra a través del testimonio que nosotros podamos hacer. Por eso Pablo acá también dice que es plena certidumbre, ¿no? Acá en Tesalonicenses. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que animarnos. Yo quisiera animarlos a ustedes y animarme yo también a hacer nuestra parte, que hagamos nuestra parte porque Dios nunca va a dejar de hacer la suya. Nunca va a dejar de hacer la suya. En la medida que nosotros testifiquemos, vamos a ir viendo los resultados porque Dios no deja de hacer su parte. Acuérdense de eso. Él siempre
va a hacer. A veces parece que es inútil, que es en vano, pero después con el tiempo llevamos sorpresas muy gratas. En un sentido, en este pasaje de Tesalonicenses, en cuanto a esto de testificar y de hablar el Evangelio, también cuenta mucho lo que Pablo dice después, lo que tiene que ver ahí al final del versículo 5. Bien saben, dice, cómo nos comportamos entre ustedes por amor a ustedes, entre vosotros por amor a vosotros. El testimonio personal, un testimonio de una integridad amorosa. Eso era lo que Pablo tenía, lo que él sentía, cómo él se manifestaba hacia los demás, y por eso la palabra de él tocaba más los corazones. Esto también es muy importante, que nosotros seamos sencillos, sinceros, y que tratemos a las personas con amor, no a veces como sentenciándolos, sino presentándoles el Evangelio de la gracia de Dios con mucho amor, con mucha misericordia y con un testimonio que esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Si nuestro testimonio no nos respalda, mejor que arreglemos eso primero. Y después entonces testificamos del Señor y vamos a ver cómo al hablar del Señor de esa manera, Dios va a actuar y vamos a ver cómo el Evangelio produce el gozo que da el Espíritu Santo, como dice acá. Las circunstancias de estos hermanos de Tesalónica eran difíciles, se encontraban en una gran tribulación, pero el sufrimiento externo no puede impedir el gozo interno. Eso es algo que tenemos que grabarlo en la mente y el corazón. El sufrimiento externo no puede impedir el gozo interno. Y también muchas veces las dificultades son oportunidades que el Señor pone delante de nosotros para transformar esas dificultades en victorias en la fe, en la vida cristiana. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a jugarnos por el Señor. Hoy Mauricio nos ponía el ejemplo de Nehemías, que salió de la comodidad en que estaba y salió para hacer la obra de Dios. Y me hacía acordar a un libro de Berger, el hermano de O.M., un libro chico pero muy interesante, muy bueno para leer, que el título es Sal de tu comodidad y vence al mundo. Y realmente Nehemías hizo eso. Y nosotros, hermanos, también estamos llamados a hacer eso. Porque al anunciar el Evangelio, como Pablo y sus compañeros hicieron allí en Tesalónica, se produjeron estos resultados maravillosos. Y el versículo 8 nos enfatiza que el Evangelio es un mensaje para llevar, para entregar a otras personas. Dice, porque partiendo de vosotros o de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Saliendo de ahí, desde donde ustedes están, la palabra ha sido divulgada. Hermanos, el Evangelio no es un mensaje para encerrar dentro de cuatro paredes. Qué bendición tener las cuatro paredes y poder predicar el mensaje del Evangelio dentro de las cuatro paredes, pero no se puede limitar a eso, no puede quedar solo en eso. El Evangelio tiene que salir por esta cuadra, tiene que salir por esta manzana, tiene que salir todo alrededor y tiene que salir por Montevideo, por todo el Uruguay, por todo el mundo. Es esa esfera que el Señor decía, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mensaje bendito tenemos que presentarlo a toda la gente que lo necesita, porque es un privilegio y una bendición tremenda que nosotros tenemos. Hay una frase que yo la he usado otras veces, pero a veces es bueno repetir las cosas. Se aplica tanto al creyente como a la iglesia. El creyente que no evangeliza se fosiliza, se va secando. La iglesia que no evangeliza se fosiliza también. Queda como huesos muertos.
No, ese no es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es que la vida de Cristo que está en nosotros se manifieste para salvación de muchas personas. Debemos realizar esa onda expansiva, llevar la palabra de Dios a toda la gente que nos rodea y que necesita escucharla. Siempre damos gracias al Señor por la iglesia de aquí de Manga, porque como hemos conocido la historia de la iglesia, hemos visto cómo la iglesia se ha expandido, ha crecido, se ha multiplicado, pero eso no debe parar, hermanos, al contrario. En la medida que somos más, la fuerza se tiene que manifestar con una tarea más amplia, más grande para la gloria de Dios. Y eso depende de la visión que nosotros tengamos. Ninguno de nosotros está como una pieza decorativa en la iglesia. Algunos podrían estarlo, otros no tenemos ninguna chance, pero ninguno estamos para eso, hermanos. Todos estamos en la iglesia del Señor con un propósito. Dios tiene un propósito para el adolescente recién convertido, para la chica jovencita, para los viejos como yo, y para todos nosotros el Señor tiene propósitos y debemos movernos y andar en esos propósitos. Esta vida que estamos viviendo es una vida corta, que pasa rápidamente y en nuestro caso es una vida que se proyecta a toda la eternidad, para estar para siempre con el Señor en el cielo, en la gloria. Siempre vamos a estar con Él. Entonces que vivamos acá de tal manera que podamos disfrutar del recuerdo de cómo vivimos para el Señor allí en la gloria también. Que el Señor nos ayude, nos anime para que podamos ser como los tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra y compartieron, y a partir de ellos la palabra de Dios fue corriendo, no solo allí en Tesalónica, sino en toda la región, toda la provincia de Macedonia, la provincia de Acaya. Y Pablo termina diciendo, y en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Quiera Dios que así sea con la querida iglesia en este lugar, y que el Señor nos ayude a todos para que podamos ver esto con claridad y hacer lo que el Señor espera de nosotros. Estos pensamientos que Pablo comparte acá, que nos motiven, nos ayuden para renovar nuestra visión en cuanto a la misión que el Señor ha dejado en nuestras manos. Como dice un poeta español, Mariano San León, en un himno del himnario español, él dice, una visión más clara los tuyos necesitan. Sé tú el que nos abra aquel libro inmortal, las páginas de fuego que muertos resucitan, y son de nueva vida el limpio manantial. Una visión más clara los tuyos necesitan, un corazón más tuyo, más dócil, más leal, y no los corazones que gimen y dormitan y olvidan el trabajo del tramo terrenal. Una visión más clara los tuyos necesitan. Atrae las miradas al árbol de la cruz. Los hielos que nos cubren a tu luz se derritan y brille en nuestras frentes el bien de tu salud. Avívanos, oh Cristo, ayuda nuestros pasos, que no sea tu iglesia infiel a su misión. Señor, no nos envuelva la luz de los fracasos, o rasga pronto el velo, aumenta la visión. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, y que estos cortos pensamientos, hermanos, puedan motivarnos para la tarea que el Señor ha dejado en nuestras manos. Que podamos testificar y podamos ver cómo el Señor respalda eso para la gloria de su nombre. Que así sea.